Hola, ¿cómo están? Continuamos en esta última sesión con el doctor Rafael Lima y vamos a hablar un poco acerca del outsourcing. Doctor, ¿nos podría platicar un poco acerca de qué es y algunas recomendaciones para empresas que acuden a este, ya sea fiscal o puro? Sí, con muchísimo gusto. Mira, muy interesante pregunta. El término outsourcing, obviamente, estamos hablando de una figura que coloquialmente se conoce o se podría tener su fundamento en el derecho anglosajón. Realmente no es mexicano. Cuando Peña Nieto hace su reforma, fíjate que él hace una reforma fiscal integral. Y cuando hablo integral es porque fueron reformadas varias leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo. Y entonces trataron de ubicar a la outsourcing, pero no propiamente con esa denominación de outsourcing, sino se utiliza una figura que es la subcontratación laboral. Así lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo, porque aquí hay una mezcla entre fiscal y laboral. Entonces la configuración de la figura es subcontratación laboral, artículo 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo. Tiene su connotación en la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social también sacó reglas muy particulares hacia lo que es la subcontratación laboral. Y después, en el marco fiscal, se salieron requisitos en el año 17 para la deducibilidad y también el IVA trae su consecuencia. Bueno, lo que se ha visto en el tema de la Ley Federal del Trabajo nos da tres supuestos para que exista una subcontratación. La primera es que no se debe detener a todo el personal. Entonces ahí vamos a encontrar unos issues porque hay empresas que hoy funcionan al 100% con outsourcing. Tenemos un problema porque obviamente el negocio debe de tener una estructura mínima calificada. Es decir, ¿qué empresas empezamos a tener con problemas? Aquellas que tienen 100% del trabajador fuera, que no tienen registro patronal, es decir, que no tienen a todos sus trabajadores asegurados. Segundo, debo de cuidar la especialización. Una subcontratación es una empresa o una prestadora de servicios especializada. Por eso es que en Escadia es muy importante que vengan, porque Escadia puede a toda una planta productiva, a toda una empresa, certificarla o cumplir con sus programas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para demostrar que obreros, empleados y demás están certificados. Eso ya me daría una especialización para poder cumplir con esto. Tercero, que no puede haber puestos iguales. Es decir, no puede haber un puesto interno dentro de la empresa y un puesto en la outsourcing con un salario diferente. Si por casualidades de la vida yo tuviera una secretaria dentro de mi empresa y tuviera una secretaria dentro del outsourcing, tendrían que ganar lo mismo. ¿Y dónde está el pecado? Que fuera al revés, que el outsourcing fuera menos del salario de la empresa. Bueno, así debe de ser, debo de cumplir esos tres requisitos. No todos los trabajadores, el carácter especializado y que no debe haber puestos iguales, salarios diferentes. Okay. No puedo, y eso lo dice claramente la Ley Federal del Trabajo, tener hoy trabajadores y mañana ya no, y que ahora aparezcan en una outsourcing o una subcontratación laboral. Eso está prohibidísimo. Aquellos trabajadores que tienen créditos Infonavit tienen serios problemas porque muchas de las outsourcing o las outsourcing que no le gustan a la autoridad son aquellas que disminuyen la carga fiscal, que disminuyen el pago de impuestos y que disminuyen lo que sería la carga de seguridad social. Bueno, hace ratito hablamos de BEPS, ¿verdad? Y dijimos que BEPS era erosión de la base tributaria y transferencia de beneficio fiscal. Fíjate que hay una acción del plan BEPS. Cuando vimos plataformas, ¿verdad? Dijimos, el presidente no quiso ir acá a Osaka, Japón, y se hablaba de economía digital. Bueno, pues dentro del BEPS, que México forma parte de la OCDE y que México ha firmado esos convenios,
hay una acción 2 del plan BEPS que tiene que ver con con las operaciones híbridas. ¿Y qué significa una operación híbrida? Cuando se rompe la simetría fiscal. La simetría fiscal, acuérdense que es alguien es deducido, pero la contraparte es acumulada. Entonces, cuando tú tienes una parte que deduce, pero quien recibe el dinero es exento, en cualquier modalidad, esa es una operación híbrida. Una operación híbrida, bajo las nuevas reglas BEPS, tiene que ser eliminada. Entonces, ¿cuál es el tema para el 2020? Que las outsourcing están en la línea de fuego del BEPS acción 2. Entonces, obviamente tendríamos que hacer ahí, o se tiene que hacer alguna consideración. Sí, como veíamos, entonces te decía que la acción 2 del plan BEPS trae la eliminación de todos los mecanismos híbridos. Entonces, ahorita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy vehemente de seguir las reglas OCDE. En el tema fiscal, sigue en la línea de Peña Nieto, no ha cambiado, o sea, ahí no hay cuarta transformación. Peña Nieto fue quien inició, porque Peña Nieto, si ustedes se recuerdan, hizo algo que fue la no deducibilidad de todos aquellos ingresos exentos. Si recordamos, algo muy sensible fue el tema de los seguros. Antes a un trabajador le dabas un seguro de gastos médicos mayores, y desde Peña Nieto dejó de ser deducible para las empresas porque era exento para los trabajadores. Entonces, de hecho, hubo un acuerdo, porque obviamente todo el sistema de seguros nacional le dijo a la Secretaría de Hacienda: oye, ¿de qué se trata? O sea, ves que la gente no se asegura, no tiene ni siquiera una cultura del ahorro, y ahora los pocos que teníamos asegurados les quitas la deducibilidad a las empresas, y pues lamentablemente así se quedó. Hoy, para las empresas no es deducible un seguro de gastos médicos o seguros de vida. Ya no son deducibles como antes lo era, porque caíamos en la categoría de los híbridos. Entonces, hoy hablar de una previsión social o hablar de mecanismos que sean exentos para los trabajadores, hay gran problema. El fondo no es que no se quiera beneficiar al trabajador, el fondo es eliminar la subcontratación o estas empresas outsourcing que lo que se dedican es bajar cargas tributarias, es decir, el no pago del seguro social, el no pago del ISR. Y ahora se dieron cuenta que uno de los negocios, o que el verdadero negocio de las outsourcing, era el IVA. Empezó a haber un gran problema porque empezaron a verificar que no se enteraba todo el impuesto al valor agregado, y que inclusive muchas de ellas artificiosamente generaban saldos a favor. Por eso es que ustedes vieron que la primera acción del presidente de la República fue eliminar la compensación universal, y entonces ya no puedes compensar, porque antes había grandes saldos a favor de IVA o grandes saldos a favor de ISR, con los que dependiendo de la necesidad, se iban cruzando. Ahora, ¿qué viene en la reforma del 2020? Lo que viene en la reforma del 2020 es que ahora las empresas que subcontratan a las outsourcing le van a tener que retener el IVA, el 6%. Entonces viene un problema para la outsourcing, se tiene que generar modelos. Los invitamos, ahí va a haber un curso de outsourcing aquí en Escadia, en el cual obviamente se trata de modelar, de ver cómo va a estar su programa, porque tiene que modificarse. Y para los pagadores, pues viene una carga complicada, porque el empresario mexicano, siempre que tiene dinero, se lo gasta. Entonces ahora, en lugar de pagar la factura al 100%, le tengo que retener el 6%, pero el día 17 tengo que pagar todo ese IVA que no he pagado. Entonces va a haber un montón de dinero en las empresas que no es suyo, una gran tentación para el empresario, porque estamos hablando de mucho dinero. Entonces, para mí, eso es un riesgo, lo veo muy grave, porque el empresario, quien paga, si bien es cierto, la gran empresa va a controlar a todas las outsourcing que tenga, pero su capacidad o su liquidez se va a ver muy complicada. Entonces, vamos a ver serios problemas.
Ya lo hemos vivido antes y no es la mejor opción, la retención. Entonces, ya nos tocará vivir el 2020 todos estos problemas. Hay que hacer planes, hay que armar planes definitivamente, y hablamos de compliance. Entonces, dentro del compliance tenemos que ver cómo blindar estos saldos retenidos para que no caigamos en el pecado de la liquidez y en el pecado de tener que gastarse ese dinero y después no tener. Y entonces imagínate, esto no pago un retenido o un causado, se vuelve delito de defraudación fiscal, son más de 7.800.000, delincuencia organizada, y entonces puede caer hasta la extinción de dominio. Así las cosas. Los esperamos en el curso. Agradecemos nuevamente al doctor Rafael Lima por asistir a estas sesiones y te agradecemos a ti por ver este video. Sabes que el Instituto Escadia es el instituto en Aguascalientes con mayor número de matrícula en materia fiscal y tiene una experiencia de 22 años. Te invitamos a seguirnos en Facebook y actualizarte sobre el mundo de los negocios. Escadia, escala sin límites.